Buen día. Buen día. Nosotros somos el grupo número 11, no, 11 de la materia de estadística de ciencias de datos aplicadas en la ingeniería. Nuestro proyecto final se basa en el análisis de hábitos alimenticios en estudiantes universitarios. Este proyecto surge del registro detallado de 3 estudiantes que durante varias semanas documentaron cada una de sus ingestas en desayuno, comida y cena. A través de la transformación de estos alimentos a sus equivalencias calóricas y macronutrientes, buscamos aplicar herramientas de estadística descriptiva e inferencial para entender sus patrones de consumo. El objetivo y propósito central de este estudio es evaluar el comportamiento nutricional de un grupo de estudiantes mediante el rigor estadístico, pasando de la simple observación a la validación de ciertas hipótesis. Tenemos varios objetivos en específico. Uno de ellos es caracterizar el consumo, describir la tendencia central y la dispersión de las calorías consumidas, identificando algunos sesgos o valores atípicos en los hábitos alimenticios del grupo. Otro es comparar los momentos del día. En este caso, determinar mediante el análisis de varianza si el tiempo de comida entre desayuno, comida y cena ejerce una influencia significativa en la cantidad de calorías ingeridas. También inferir parámetros poblacionales para calcular sus intervalos de confianza que permitan estimar un margen de error controlado, el rango real del consumo calórico promedio de los sujetos de estudio y finalmente modelar la relación calórica. Establecer una fuerza de asociación entre los macronutrientes y el aporte energético total mediante modelos de regresión lineal, permitiendo así predecir el impacto de cada gramo de nutrientes en la dieta. Muy bien. Iniciando con el análisis descriptivo, podemos ver que hicimos un análisis de dos tipos. El primero es basado en las personas ABC y el otro, como pueden ver en la tabla de la derecha, es por tipo de comida, que es desayuno, comida y cena. Iniciando con moda, mediana y media, podemos ver que en moda, la moda en calorías varía mucho entre individuos, lo que nos deja ver que los hábitos alimenticios entre ellos es algo diferente. Y bueno, por otra parte, en la gráfica de tipo, la moda es más baja y relativamente consistente entre cenas y desayunos, con cierta diferencia en la comida, no tan marcada como el análisis de personas. La mediana, viendo la parte del análisis por persona, de nuevo vemos una gran diferencia entre ellos, principalmente la persona A, casi el doble de las otras dos, y de nuevo demostrando que hay diferencias por los hábitos alimenticios personales. Mientras que el tipo, hay mayor simetría en los datos y con cierta diferencia en la aportación calórica de la comida, que es algo ya esperado, ya que pudimos observar los tipos de alimentos que consumían en este día, en esa altura del tiempo del día. En cuanto a la media, el consumo calórico de la persona A es considerablemente mayor a las otras dos, demostrando que hay diferencias en los hábitos y en la dieta que llevó cada uno. Y de nuevo se ve que predomina en la gráfica de tipo la comida y se muestra prácticamente el mismo aporte calórico entre desayuno y cena, lo cual nos lleva a hacernos cuestionamientos sobre si la contribución de algún macronutriente tiene mayor influencia en este aporte energético, que esto es parte de lo que tomamos para nuestras pruebas de hipótesis. Siguiendo con el análisis, vemos después los intervalos de confianza. Vemos que para la persona A hay intervalos más amplios, lo que refleja que hay una alta variabilidad individual comparada con las otras dos. En cambio, en la parte de tipo, los intervalos son más pequeños, consistentes, lo que indica que las diferencias entre grupos son más claras y menos dependientes de variaciones personales. Esto nos permite ver que el análisis por tipo de comida refleja patrones generales, dependiendo del tipo de alimento, si es más o menos ligero, y no por los hábitos individuales, ¿no? Esto se habla directamente con el rango intercuartílico. Bueno, ahí podemos ver que, recordando que es el rango donde se encuentran el 50% de nuestros datos, y de nuevo vemos gran amplitud en este rango por persona, principalmente en el consumo de la persona A, y en la tabla
por tipo de comida, vemos menos variación y mayor estabilidad entre los datos observados. Ahora sí, pasando a la parte de desviación estándar, varianza y el coeficiente de variación. Recordemos que la desviación estándar es cuánto se alejan los datos de la media poblacional, la varianza es el cuadrado de este, y el coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar y la media de la misma población, ¿no? Esto es una variación relativa, que es otra manera de ver la dispersión sobre su misma media. Iniciando por la parte de personas, se ve que la desviación y la varianza, de la persona A tiene mayor amplitud, pero el coeficiente de variación vemos que en la persona B es mayor. ¿Esto qué significa? Que lo que quiere decir es que la persona B es la más irregular en términos relativos porque su consumo fluctúa más en proporción a su promedio, ¿no? Es la que más variación tiene con su propia media. En cuanto al tipo, la comida tiene mayor variabilidad absoluta, pero la cena de nuevo vemos un valor mayor a 1, lo que demuestra que la variación relativa contra su propia media era mayor, ¿no? Y bueno, la del desayuno y comida son un poco más estables. En la parte del sesgo y kurtosis, vemos que en ambos análisis el sesgo es positivo, lo que indica distribuciones asimétricas con cola hacia la derecha y valores extremos altos en las colas. Es decir, que la mayoría de los datos están más cercanas al cero y bueno, esto es algo esperado porque al estar registrando calorías de alimentos, pues no hay nada abajo del cero. Por eso vemos que lo confirmaremos en el histograma, pero aquí ya vemos ese comportamiento. En la parte de kurtosis vemos que también son valores positivos, arriba de 4, lo que indica distribuciones leptocúrticas, o sea, más picudas, debido a la campana más picuda, pues debido a la alta concentración de datos cerca de la media y la presencia de valores extremos en las colas, ¿no? Además, los valores de sesgo y kurtosis son varias veces mayores que el error estándar, lo que confirma que estas desviaciones son estadísticamente significativas, ¿no? Y bueno, la parte de rangos cuartiles lo veremos más claro en los box plots. ¿Ok? Justo como en las gráficas podemos comprobar la asimetría de los datos, como mencionamos, se notaba un sesgo positivo cargado al 0 y la cola a la derecha, y en algunos casos hay una alta concentración de datos como el que vemos en la persona B, muy repetitivo. De hecho, se ve la variación ahí por persona. En cambio, por edad de tipo vemos que hay más categorías y a lo mejor es un poco más distribuida la información de los datos. En los box plots, bueno, hicimos los dos, igual por personas y por tipo de comida. Aquí por persona se graficaron la distribución de los datos por macronutrientes para ver si podíamos identificar alguna relación entre el consumo calórico y algún macronutriente en específico. Como lo mencionamos en el análisis descriptivo, la persona A era la que más variación y más alto consumo calórico tenía en comparación con los otros individuos. Aquí se ve en el tamaño de la caja. También podemos ver que proteínas y lípidos, vemos que la amplitud en el espectro de datos es notoriamente diferente entre los individuos. Y bueno, el sodio es prácticamente nulo, ¿no? En la aportación calórica. Por ejemplo, la persona A es prácticamente 0 y vemos que es la que más consumo calórico tuvo. Entonces, eso lo analizaremos más a fondo en las pruebas de hipótesis y correlación. Pero bueno, es lo que podemos ver en una manera gráfica. Y finalmente, el análisis de boxplot por tipo. Aprecian altas variaciones en las distribuciones de los datos de comida, pero la variedad alimenticia que hubo por la variedad de alimenticia que hubo en el registro de datos, ¿no? El tipo de comida que ingirieron los estudiantes. Se ve cierta variación entre los rangos de los macronutrientes, pero no tan marcada como el análisis por individuo. Se ve un poco más uniforme y mejor distribuida, ¿no? De nuevo, el sodio se ve una clara dispersión, algunos ahí outliers, que de nuevo, esto es la parte gráfica, entonces ya para la parte de pruebas de hipótesis confirmaremos realmente esta contribución.
Bueno, para las partes de pruebas de estadística inferencial, iniciamos con los intervalos de confianza. Para esto nos basamos en dos datos principales, que en este caso serían las calorías y las proteínas, ya que se creen que son los más relevantes para el análisis posterior. En este caso utilizamos el valor T, donde en ambos casos se suele tender a 1,96. Y hay que recordar que en este caso nuestro tamaño de muestra no fue muy grande, fue de tan solo 3, entonces por eso nos vamos con este análisis. En el intervalo de confianza de calorías utilizamos una probabilidad del 95% y nos da que las calorías de los alimentos rondan entre 160 y 181 calorías. Y para el caso de las proteínas, también utilizando la probabilidad del 95%, se tiene que cada alimento ronda entre 8 y 10 gramos de proteína. Para nuestras pruebas de hipótesis desarrollamos varias. Una de las primeras plantea lo siguiente, que el consumo de calorías varía dependiendo del tipo de comida, en este caso si es desayuno, comida y cena, por lo que se espera que existan diferencias en el promedio de calorías consumidas en cada una de esas comidas. La hipótesis nula nos dice que no existe diferencia significativa en el consumo promedio de calorías entre los distintos tipos de comida. Y nuestra hipótesis alternativa dice que existen al menos una diferencia significativa en el consumo promedio de calorías entre los distintos tipos de comidas. Para la prueba se reorganizan los datos de comida y se generó una prueba nova de un factor. Podemos notar que nuestro p-value es menor a 0,05, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula y nos dice que existe al menos una diferencia significativa en el consumo promedio de calorías en los distintos tipos de comida. Y pues bueno, para nuestra segunda prueba de hipótesis, en este caso quisimos plantear, dado los comportamientos que vimos en los histogramas y en las gráficas, perdón, en la estadística descriptiva, es que justamente puede que haya una relación en el aporte calórico que se está consumiendo por alimento y los macronutrientes que este alimento llega a aportar. Entonces, para esta prueba de hipótesis se plantearon pues las diferentes partes. En este caso, nuestra hipótesis nula H0 define que no existe una correlación entre el consumo de macronutrientes y el aporte calórico. Y nuestra hipótesis alternativa exige que existe algún tipo de relación entre el consumo de macronutrientes y el aporte calórico de cada alimento. Entonces, como prueba inicial para esta hipótesis o para la demostración de esta hipótesis, se generó una regresión lineal múltiple. Realmente se generaron varios modelos, pero bueno, como base tomamos el cual está tomando todos los datos generados de la muestra de las tres personas. En este caso se incorpora dentro del modelo lo que son todos los macronutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas y sodios. Además de esto, pues bueno, los modelos de regresión lineal, simples o múltiples, están esperando o se espera que haya una intercepción. Esa puede ser relacionada a cero o no puede ser relacionada a cero. En este primer modelo, para no tener ningún tipo de sesgo, pues bueno, se dejó la constante diferente a cero en este caso. Y pues bueno, por parte de este modelo de regresión, al menos en la primera parte, podemos ver que la R cuadrada, la cual nos deja un porcentaje con cuánto porcentaje de los datos se ajusta a nuestro modelo, nos da que hay un punto 68. Esto se traduce básicamente en un 68% de los datos se pueden explicar o se ajustan dado al modelo que se generó en la parte inferior. Además de esto, pues bueno, dentro de los diferentes coeficientes que se generaron de la regresión, incluido pues también la intercepción, que en este caso pues fue 49, fue diferente a 0, podemos ver que para cada uno de estos coeficientes hubo una probabilidad muchísimo menor a 0,05. Entonces, en primera instancia, dentro de esta prueba de hipótesis, podemos rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la alternativa, la cual explica que, pues sí, efectivamente hay una relación o hay por lo menos una relación significativa entre los macronutrientes consumidos en un alimento y el aporte calórico que genera este alimento. Entonces aquí podemos ver que, pues bueno, dentro de la R que obtuvimos, no fue exactamente la mejor, entonces se propuso
eficientar los resultados. En este caso, pues bueno, teníamos una R del 68 y pues bueno, tratamos de, en este caso, quitar el sodio al ser el macronutriente o la variable que tenía el coeficiente menos relevante para el aporte calórico. Bajo esta justificación, pues bueno, se corrió un nuevo modelo. En este caso, pues bueno, se obtuvo una R cuadrada mucho menor. En este caso, el 58% de los datos son explicados, lo cual es 10% menos. Y pues bueno, los macronutrientes, o en este caso los coeficientes, además de la intercepción, siguen siendo con una probabilidad de mucho menos que 0.05. En este caso, pues bueno, tenemos valores de E a la menos 31, E a la menos 73. Entonces, el modelo sigue pues explicando que sí hay una correlación, sin embargo, pues no se mejoró la eficiencia del modelo como esperaba. Entonces, dado a esto, se generó una tercera prueba de hipótesis. En este caso, se sugiere retirar la constante del modelo bajo la justificación de que, bueno, si no existe un consumo de alimentos, no existe un consumo de macronutrientes y por ende no debería haber un aporte calórico. En este caso, pues vemos que la intercepción se centró a cero. Esto con, pues bueno, la intención de tratar de ajustar muchísimo más el modelo. Vemos que hay una mejora en la R cuadrada, en este caso es del 76%, 0.76. Y pues bueno, vemos que los coeficientes de hecho empiezan a organizarse un poco mejor. De hecho, vemos que lípidos es el más relevante, seguido de proteínas y después carbohidratos. Entonces, dado este tercer modelo, se sugirió hacer un cuarto, cual se reincorpore el sodio, es decir, que estamos respetando los 4 macronutrientes, sin embargo, estamos ajustando el modelo o la intercepción con cero. En este caso vemos que el modelo se explica con un 80, perdón, el modelo explica el 80% de los datos. En este caso fue la mejor R cuadrada ajustada que obtuvimos. Y pues bueno, todos los valores probabilísticos siguen siendo menores a 0.05. Entonces, pues de esta forma generamos, digo, en primera instancia, desde el primer modelo, que sí se rechaza la hipótesis nula. Y con este modelo, pues logramos explicar un poco más del porcentaje de los datos con este modelo, ¿no? De hecho, en la siguiente diapositiva tenemos una incorporación de los 4 modelos que se generaron con los diferentes coeficientes y también obtuvimos un quinto modelo de referencia, el cual está basado pues en la explicación científica del aporte que tienen los macronutrientes sobre las calorías. Allí, pues bueno, además de estos, de comparar los modelos, quisimos hacer una prueba. En este caso, estamos tomando de referencia un alimento, pechuga de pollo, y ingresados sus macronutrientes. En este caso, tenemos 2 gramos de lípidos, 22 gramos de proteína y 74 miligramos de sodio. Estamos esperando un resultado próximo a 110 calorías. Vemos que con el modelo real o el modelo basado o argumentado, tenemos que el resultado arroja 106 calorías, es decir, tenemos un error en este caso del 4%. Y después, pues bueno, de los siguientes modelos, el primer modelo tenemos un error del 22%, después del segundo modelo del 9%, del tercero un 23% de error y el cuarto modelo, que en este caso fue el que tuvo mejor R ajustada, fue del 11%. En este caso, pues bueno, es importante que dividamos o entendamos que una cosa es un muestreo simple. En este caso, pues podemos ver que el segundo modelo tuvo un menor margen de error. Sin embargo, la generalidad se puede tomar con la R ajustada. Entonces, en este caso, pues el modelo 4 sigue explicando el mayor porcentaje de datos. Sin embargo, para esta prueba, pues el modelo 2 fue el que tuvo menor error. Y pues bueno, dados estos modelos de regresión lineal, también me gustaría pasar a la parte de discusiones. En este caso, creo que algo muy importante que tenemos que hacer hincapié es que los datos que se obtuvieron, pues pueden llegar a tener una tendencia bastante sesgada, ya que la base de datos obtuvo a base de 3 estudiantes dentro de la misma clase, horario y generación. Entonces puede haber de por medio bastante sesgo en el sentido de que pueden tener hábitos muy similares, pueden tener horarios de comida bastante similares, y pues bueno, no solo eso, ¿no? Además, el hecho de que hayamos corrido varios estudios de regresión lineal múltiple con la intención de ajustar los resultados, pues es de cierta forma podemos caer en el error o
podemos caer en hacer overfitting sobre el modelo con los datos. En este caso, por ejemplo, se estuvo retirando algunos macronutrientes porque por base científica o base argumentada, pues se podía encontrar que, por ejemplo, el sodio podría llegar a no tener alguna correlación directa con las calorías. También, pues bueno, la justificación de que si no existe un consumo de alimentos, no debería haber calorías, entonces se siente el modelo con una constante igual a cero. Sin embargo, si no tuviéramos una justificación base o no tuviéramos algo argumentado de por medio, no podríamos estar haciendo este tipo de inferencias o estar haciendo diferentes modelos con el simple y único fin de ajustar mejor el modelo de regresión a pues, los datos que obtuvimos. Que además de esto, pues bueno, son una muestra no poblacional. Así es. Y bueno, a mí también me parece importante puntualizar que siempre hay que tener estos dos análisis, ¿no? La estadística descriptiva y la inferencial, porque como menciona Alex al principio, podemos haber pensado que un macronutriente como el sodio era despreciable y al final del día en los modelos que se estuvieron ajustando, pues inclusive retiramos la constante, dado que la lógica nos indica que no es algo que debería contribuir si no hay ningún alimento de por medio, y que pues los coeficientes eran estadísticamente significativos, ¿no? Entonces, esa parte complementaria siempre hay que cerrarlo para dar conclusiones estadísticamente correctas, ¿no? Creo que otro punto importante también está en el sesgo, ya que nuestro tamaño de muestra fue muy pequeño, sería bastante interesante aumentar nuestro tamaño de muestra a un grupo de estudiantes más grandes y de diferentes universidades para validar que todo esto que estuvimos haciendo realmente se mantenga real. Y pues bueno, pasando a la parte de conclusiones, repasando los objetivos, pues se logró utilizar estadística descriptiva con la intención de entender el comportamiento de nuestros datos. Además de esto, pues bueno, se lograron calcular intervalos de confianza para ciertas variables usando la estadística. También pues logramos hacer diferentes pruebas. En este caso se hicieron análisis de varianza con fines de refutar o aprobar hipótesis, además de pues modelar en esta ocasión 4 modelos estadísticos que pues bueno, fueron regresiones lineales múltiples. Yo creo que exitosamente logramos que a través de todas estas herramientas transformar las observaciones de la vida cotidiana en un conocimiento científico válido, en datos reales que nos ayuden a confirmar o rechazar hipótesis. Así es. Y bueno, en general, como equipo también concluimos que la estadística fue fundamental en este estudio porque nos permitió transformar datos aislados en información clara y objetiva, con las medidas de tendencia central, dispersión y formas de distribución. También pudimos identificar la variabilidad individual entre los estudiantes, los patrones, y patrones generales con el tipo de comida, ¿no? Además, el uso de herramientas estadísticos visuales como este software de HASP nos permitió graficar los datos, identificar tendencias y complementar el análisis descriptivo con pruebas de hipótesis, llegando a conclusiones basadas en evidencia y no en percepciones únicamente, ¿no? Con lo que veíamos en las gráficas. En conjunto, el análisis descriptivo y las pruebas inferenciales ofrecieron una visión completa. Primero entendimos la estructura de los datos, luego confirmamos estadísticamente nuestras pruebas de hipótesis, y esto hizo que los resultados fueran más sólidos, imparciales y generalizables, ¿no? Con esto nosotros concluiríamos nuestra presentación. Nosotros somos el equipo 11 y agradecemos mucho la atención. Que tengan buena tarde.